y bienvenidos a un nuevo programa de Motorsport 360. Yo soy Ismael Pérez y hoy he traído a dos invitados al programa, dos invitados de renombre dentro del mundo del motorsport español. Y bueno, voy a dar paso a uno de ellos. El primero, Carlos Gisto Racing, director del programa Gisto Racing de carreras y eventos del motorsport antiguos. Hola, Carlos, bienvenido. Hola, histórico, o sea, ¿cómo nos has presentado? Miembros históricos del motorsport, pero digo, a ver si me he equivocado yo de dónde me he metido. Sí, eres una persona súper conocida dentro del motorsport español, no lo niegues. A mí no me conoce ni Perry, hombre, por favor, pero si hablo de cosas viejas y cacharros y esas cosas. Vamos. Miembro selecto y honorífico del circuito de Guadalupe. Que Guadalupe, tiene Guadalupe, será Guadalupe. Guadalupe, perdona. Guadalupe, digo, eso será un circuito mexicano. Podría ser también, ¿eh? Podría ser. Y ándele, ¿dónde estarás? Bueno, y también a nuestro ingeniero de cabecera, podría decir, porque con Jero tengo mucha confianza ya de hace bastante tiempo. Estuvo en un podcast en el cual hacía anteriormente y también tengo mucho cariño. Jero, bienvenido, ingeniero renombrado de Fórmula 1, digámoslo así, dentro del mundo del motorsport a nivel español. Aunque no eres ingeniero de Fórmula 1, podría serlo tranquilamente, ya lo sabes tú, Jero. Nada, yo otro ingeniero de sofá más, de hecho, a los que añadir a la lista, o sea, tampoco hay que fliparse. Se le ve trabajado, ¿no? Tú eres de los sí, que se le ve trabajado. Pero tú eres de los que cuando cuando ves el bolio dice, pero señora, ¿a usted quién le ha puesto esta alicata? Pues igual, pero ¿a usted quién le ha puesto este deflector por aquí? Y esto está sobrando. Pero oiga, que es el alternador del coche, me da igual. Esto es peso, esto es fuera. ¿Quién lo ha diseñado esta aerodinámica? Carlos, te cuento una interioridad nuestra de Jero y mía. Mira, nos solemos enviar reels por Instagram y nos reímos, ¿no? Y hablamos, entre risa y risa también hablamos alguna vez de alguna cosa curiosa, ¿no? Y hoy me ha enviado un reel de un atún comiendo pescado, ¿no? Y me pone, como era Jero, no hace ni Estela, ¿no? No hace ni... Sí, prácticamente sí. Tiene una aerodinámica muy trabajada. Bueno, hidrodinámica. Hidrodinámica en este caso, ¿no? Y ahí hemos estado hablando de pez espada, atún y pues, pez vela también un rato. ¿Sabes que Dios cuando hizo el atún, la aerodinámica le hizo al tuntún? Bueno, sí, dale, Jero. No, Dios, es que ya sabemos, hombre, Adrian Newey, que es su alumno más aventajado, pues también se ve que hace al tuntún también su... La del atún le salió de coña, porque la hizo al tuntún ya. Sí, y además es atún claro calvo, además. Hombre, sí. Bueno, pues después de esta entrada bastante irrisoria, vamos a hablar de si queréis... yo quiero conocer la opinión, sobre todo la de Carlos y Jero ya lo he escuchado en GPKs, pero si quiere decir algo más sobre la opinión sobre primero de la maniobra y la posterior sanción a Fernando Alonso en el pasado Gran Premio de Australia, el cual pues fue sancionado con 20 segundos, ¿no? Por esa conducción errática, ¿no? ¿Qué me contáis sobre la maniobra? ¿Quién quiere empezar primero? ¿Pero ha empezado ya la temporada? Sí, ya lo sabes tú, que además tú ves la Fórmula 1 como nadie en este país. En estéreo. No, la maniobra a mí me parece un despropósito lo de la FIA. O sea, solo falta que nombren al juez Pedraz como juez de carrera de la FIA ya para que lo borden. O sea, una cosa increíble. Conducción errática, pues yo no sé, cada piloto que sale de los boxes le deberían sancionar con conducción errática, porque hemos visto maniobras de que sales del box
sales de la línea de box y frenas al pelotón que viene atrás para que no te adelanten, porque sabes que si te adelantan con los neumáticos fríos lo vas a pasar puñeteras. Y ahí nadie sanciona a nadie. Y todos los pilotos lo hacen. Bueno, menos Verstappen, que como entra sin perder posición, no le hace falta. Y a mí me parece un despropósito, puro y duro. O sea, el piloto se está defendiendo y, bueno, pues lo que tiene que estar el piloto que viene atrás es bastante más preparado para cualquier cosa que pueda pasar. En la carretera siempre hay un dicho que si te dan por atrás, la culpa es el que te da por atrás, ¿no? Pues yo en las carreras también pongo este ejemplo. Y como en el fondo no se hizo, ¿cómo lo llaman? El brake test, ¿no? La prueba de frenos. O sea, no le hizo que metió un pisotón del freno y se lo comió directamente. Lo único que hizo fue defenderse, frenar un poco más para atrás de lo necesario y, o sea, un poco antes de lo necesario y ya está. O sea, que yo me parece un despropósito. Se llame Alonso el que ha hecho la maniobra, se llame Hamilton, se llame el que se llame. O sea, el piloto está usando todas sus armas que tiene para defenderse que le adelanten en carrera. Punto. Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Y además, yo me remito a lo que dije en GPcast. Los mismos comisarios, en su escrito, en el documento, pusieron que no tenían evidencia o que no podían definir realmente si había intencionalidad o no en la maniobra. Que lo único que hay es, sí, una telemetría que dice que Fernando frena 2 veces y tal. Pero no sé, creo que se supone, creo, o prefiero pensar, que son los mejores pilotos de circuito del mundo. Se supone que para eso está en la élite. Y como dice Carlos, tú tienes que tener previsto que el que está delante tuya no te lo va a poner nada fácil. Entonces, no sé, a mí me parece que sienta un precedente peligroso y que a partir de ahora, con el tema de la conducción errática, pueden empezar a sancionar a diestro y siniestro y con impunidad total. O sea, no lo sé, pero no le veo buen futuro a esto. Jero, yo el primer tweet que lo podéis buscar en mi timeline en X o Twitter, como queréis nombrarlo, fue eso, ¿no? Y lo que puse en los diferentes grupos de Telegram en los que estoy de Motorsport, que es lo que acabas de decir tú, que crea un precedente de cara al futuro muy importante, porque vamos a ver a los pilotos diciendo, quejándose, no, es que me ha obstaculizado, me ha bloqueado y ya sabemos que la Fórmula 1 es el principal espejo, digámoslo así, del mundo del motorsport y en F2 y en F3 vamos a verlo a no mucho tardar esto. Pues sí, totalmente. Pero además, es exactamente, ¿no? Ya no solo es que lo vayamos a ver, es que ellos encima son pilotos que, joder, que es que están teniendo unos ejemplos bastante no coherentes de cómo se tiene que actuar en pista, porque es que no tiene ningún sentido. O sea, estas sanciones de las que menos sentido puede, o sea, he visto yo en mucho tiempo, porque es que no tiene ni pie ni cabeza. O sea, oye, pues te has comido porque es que además ni siquiera lo toca. No hace, o sea, tú no ves que en ningún momento el coche vaya descontrolado en ningún momento de la trayectoria del piloto. Es que vamos, si esto es conducción errática, ¿qué no fue lo de Schumacher en Melbourne cuando chocó contra Damon Hill y consiguió su primer título? ¿Eso entonces qué era? O sea, no tiene ni, para mí es que no tiene ni pies ni cabeza. O sea, no sé ni... Carlos, y no te retrotraiga tanto tiempo, vete al año 2021, cuando no vamos a hablar ya de conducción errática, pero sí de el señor Hamilton en Silverstone, mandando a otro piloto al hospital. A esparragar, sí, al hospital. Al hospital. Y recibe 10 segundos. 10 segundos. Mira, pero porque fue al hospital, si no llega al hospital no recibe ni los 10 segundos. Ya, y mira, en ese 2021, recordar la defensa que hizo Alonso en Hungría a Hamilton, que se lo comenté yo a Cherry el otro día por vía interna,
y le Ujú. dice que esas maniobras que para mí no son punibles de defensa que hizo Fernando Alonso en Hungría en beneficio de Ocon, hoy en día, de hecho Hamilton ya se quejó bastante por radio, hoy en día, visto lo visto, van a ser sancionadas. El enfrentamiento de Rosberg y Alonso, la famosa frase de all you time you need space, eso de déjame espacio, ¿no? Todo el Sí, tiempo. Y all the time sí, you need to leave the space, sí. sí, y todas estas maniobras que podemos hablar de ellas, muchas, y van a crear precedentes. O sea, esto es muy peligroso, ¿eh? Lo que se ha Sí. creado con esta decisión y bueno, podéis ver las reacciones de todos los pilotos, no solo españoles, para nada, sino tenéis pilotos británicos como Damon Hill, como Luis de Letraz, el piloto suizo. Es que hay cantidad de pilotos que se han quejado del precedente de lo que, Es de que lo que me ha pasado, ¿no? En Australia. parece. Es, es que esto ya no es como se estaban quejando los pilotos algunos de los adelantamientos por fuera, ¿no? Que siempre estamos con la misma. Es que si yo llevo, ahora, según la norma, si tú llevas el lado interno, ¿no? De la curva, tú tienes derecho a, ¿no? Y entonces te puede echar fuera el piloto que va por dentro, que a mí me parece una aberración. Pero hay pilotos, hablas con los pilotos y ahí es bastante más división de opiniones. Pero es que con esto no, con esto entiendo perfectamente a los pilotos porque se están cargando una de las esencias de la defensa desde el karting, porque eso lo aprenden en el karting. Y claro, es un poco como, entonces, ¿qué tengo que hacer, buen señor? Dejarme adelantar simplemente porque el otro tiene DRS y ya está, ¿no? Ya está, que me pase y punto. No tiene ni pies ni cabeza, o sea, se les llena la boca de hay que tener más competitividad, hay que hacer que los pilotos luchen en pista y tal, y luego cuando los pilotos realmente van a luchar en pista, le entra el pánico, le entra el miedo y no, que esto se está yendo de madre, esto hay que cortarlo. ¿Qué queremos entonces? Yo te digo una cosa, esto hasta que a algunos se le arden los cojones, digamos uno tipo Papa Stroll o alguien con poder, ¿sabes? Ujú. Y le plante a la FIA una cosa tipo como lo de la Superliga de Florentino Pérez, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y que un tribunal diga que pues que la FIA no tiene el poder de coaccionar impunemente a la gente, que es un monopolio y que no sé qué, no sé cuánto, y como le ha pasado a la UEFA, ¿sabes? Con esto de la Superliga, que al final se la han tenido que envainar, ¿sabes? Sí, sí. Pues es exactamente igual, hasta que alguna vez esta gentuza empiecen a tocar los cojos, porque como lo van tocando a diestro y siniestro, ¿sabes? Pues, y si además sin ningún criterio, porque si tú dices, pues, porque una de las cosas del automovilismo clásico de toda la vida es que a veces no había cosas muy comprensibles, pero había un criterio, ¿sabes? Y tú veías que más o menos el criterio era el que no tenía lógica, pero era el criterio a seguir. Pero es que ahora mismo no hay ningún criterio. O sea, estoy convencido que la carrera que viene vamos a ver maniobras similares y no va a pasar nada, no van a ser o sea, ya no son sancionadas, no van a ser ni investigadas. Entonces, Seguro. claro, esto es siempre pues lo que diga la FIA y la gente no se menea porque a ver si me va a coger el gato la FIA y vamos a tener un problema, ¿no? Y así llevamos demasiado tiempo. Por Bajo mi esa punto. razón que por esa razón que acabas de exponer, Carlos, es por lo que me encantó el final del Mundial 2021. Porque al final, lo que hizo el director de carrera lo hizo muy mal, desde el punto, podríamos repasarlo y decir, vaya chapuza, pero realmente lo que hizo fue aplicar el reglamento que, en la misma mierda de reglamento que ellos han hecho, con perdón por lo que digo, pero, y lo aplicó pues como él consideró oportuno. Eso que dicen Claro, que se reservan ¿no? sí, sí. Él es Y el él es, director de carrera. y él es el que tiene la última palabra. Punto. Exacto. Entonces me encantó por eso, precisamente, porque fue una demostración evidente de lo mal redactados que están los reglamentos en general. Sí, y además es que le sale gratis. O sea,
Estas cosas, o sea, lo hacen mal. Claro, tú haces algo mal en la vida y sueles pagar las consecuencias, ¿sabes? Totalmente. Ujú. Pero aquí a esta gentuza hace malas cosas y, y ellos saben que está mal, porque saben que, porque no me jodas, que son esos reglamentos no lo ve gente que sabe. Y saben que está mal, pero como es gratis, ¿sabes? Está, ya que sea, cuando alguno proteste o algo, pues ya, así eso ya lo cambiamos, ¿sabes? Y como es así ambiguo, pues como se puede interpretar así, 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 tenemos el derecho pues eso, a reinterpretar lo que decimos, donde decía Diego y estas cosas, y le sale gratis. Esto en cualquier otra jurisdicción es sancionable, sería Jurisprudencia. eso, jurisprudencia, bueno, me salía en la palabra. Sería sancionable decir, esto es inválido, ¿sabes? Pero como aquí la FIA es la que redacta las normas, la que dice si está bien, si está mal, la que es juez y parte, que es, pues claro, pues no, nunca pasa nada. Pues por eso te digo que hasta que un día le toque los cojones a alguien con poder, ¿sabes? Y entonces se lo lleve a los tribunales ordinarios y ahí empiecen a tener problemas y empiecen a ver que, oye, pues a lo mejor tenemos que empezar a hacer las cosas bien. Ujú. Mira, yo no he vivido la era Balestre, ¿no? En este caso. Se habla mucho de la era Balestre, ¿no? Cuando era presidente de la FIA, que caía, el francés caía mucho por los intereses, sobre todo de pros, y según qué intereses, ¿no? También de Renault, etcétera, ¿no? Pero sí es cierto que yo empecé a ver la Fórmula 1 a finales de los 90, pero lo que sí te puedo decir es que los principales precedentes en cuanto a sanciones y embrollos de reglamento, a partir del siglo XXI, digámoslo así, ha caído, por norma general, a favor de los británicos y sobre todo ha habido pilotos como Fernando Alonso, que no es digámoslo así, del agrado británico, por mucho que le hayan alabado estos últimos años y dando valor también, ¿no?, a Fernando Alonso para que el campeonato de Fórmula 1 sea más atractivo y, sin embargo, por ejemplo, pilotos como Lewis Hamilton, que yo no le voy a quitar nada de sus méritos deportivos porque se los ha ganado a pulso, beneficiado o no de una supremacía de dos equipos como los que ha estado, pues sí, pero en cuanto a tema reglamentario, que es el tema que nos acontece ahora mismo, ha sido beneficiado y ha creado precedente en muchas temporadas. Recordar el tema de la grúa famosa, recordar el tema de Safety Car, recordar el tema de Silverstone y mogollón de precedentes en los cuales se ha visto, digamos así, protagonizando el Lewis Hamilton en este caso. Y luego otra cosa, yo he visto una toma cenital, o digamos casi aérea, del incidente desde el interior de la curva y ves cómo viene ya colado George Russell, o sea, que pierde el morro y se va largo, pero yo puedo entender que es por el aire sucio de Fernando, pero no por la maniobra de Fernando, sino por el propio aire sucio que genera el monoplaza. Y en este caso, Jero, yo aquí te quiero hacer una pregunta a nivel general. Desde el año pasado y desde que se estrenó esta nueva reglamentación, se vio como los monoplazas no eran tan, digamos así, afectados por el aire sucio, pero estamos viendo que este año es más difícil conducir los monoplazas detrás uno de otro. Sí, date cuenta del cambio de fisonomía de estos coches. Empezamos en 2022 con apenas aditamentos aerodinámicos por encima de los pontones y prácticamente estaban los del halo y poquito más. Y como poco a poco han vuelto a aparecer los pequeños splitters, generadores de vórtices, etcétera, que van enturbiando el aire a fin de cuentas. A las alas delanteras también se les van practicando una serie de cortes y de historias en los templates, etcétera, que están haciendo que el aire se vuelva a enturbiar, se vuelva más turbulento. Y lo que la norma pretendía en su momento con el uso del efecto suelo, que era que los coches pudieran seguirse por un principio básico simple que de la aerodinámica, que en el tema del efecto suelo es verdad
que se puede conseguir un mayor apoyo aerodinámico a pesar de que el coche reciba más aire sucio, pero eso tiene un problema, es que los equipos trabajan para por y para su coche, ¿no? Y para que el aire limpio se lo quede su coche y el aire sucio se envíe estilo como un hongo de una explosión. Al final lo que ocurre es que al coche de detrás volvemos a lo mismo que pasaba en 2021 y años anteriores, que se le aparta el aire. Ya no que sea aire sucio, porque dice, bueno, si todavía el coche de detrás recibiera mucho aire sucio, el problema es que hay veces que no recibe aire. No es que reciba X caudal de aire sucio y ahora reciba un poco menos o un poco más. No, es que no, muchas veces que no recibe apenas aire. Y eso sí genera un problema. Sí, va a generar un problema tanto si tu coche es de efecto suelo como si tu coche no es de efecto suelo. En ese aspecto da igual. Entonces, creo que la Perdona, Jero. normativa debería. Sí, sí. Al no recibir aire o anularse ese aire, ¿te acuerdas cuando teníamos el FDAC, ¿no? Que actuaba Sí, sí. sobre el alerón trasero y digamos así que batía el aire hacia los lados, ¿no? Y Ujú. generaba el que no hubiese carga sobre ese alerón trasero para que el Sí, sí. coche tuviese menos drag y alcanzaría más velocidad. Sí, sí. En este caso, los coches, o mejor dicho, los monoplazas actuales, sobre todo en recta, si, al ir tan pegado, debería ser más fácil alcanzar una velocidad terminal más alta y poder adelantar al coche, ¿no? Otra cosa es ya ir en curva, pero en recta se verían beneficiados, ¿no? Sí, a priori sí, lo único que ocurre es que para compensar esa falta de aire, como acabo de decir antes, al final los equipos acaban usando alas más grandes. De hecho, si os fijáis, ¿cuánto tiempo hace que no se ven en Monza aquellos alerones? Y Carlos lo sabe perfectamente, y tú también, vamos. Aquellos alerones minimalistas, que es que prácticamente eran como un estabilizador, ¿no? Ni siquiera era un ala. Yo Eso el creo. último que recuerdo fue el del Williams del 97, me parece. El último que recuerdo. Y buscarlo por YouTube, que debe estar, el de Villeneuve en el 97. Pero bueno, minimalistas, incluso en otras épocas, en esa carrera se corrían prácticamente sin alerón trasero, solamente con el ala delantera. Pero el automovilismo tiene un serio problema y hasta que no se quite casi toda la aerodinámica, no vamos a volver a disfrutar de carreras de coches como hemos disfrutado. Hay que quitar la Sí, aerodinámica. El 80% de la aerodinámica de hoy día hay que eliminarla directamente de los coches para volver a disfrutar de lo que es una carrera de coches. de Pura y dura. hecho, hablando precisamente ahora que lo ha dicho Carlos, en los fondos de estos monoplazas, por ejemplo, también empezaron siendo más sencillos. Hombre, no la simplicidad del Williams, pero sí eran más sencillos. Y poco a poco, si veis, ya están volviendo a complicarlo. Ya se están añadiendo muchos aditamentos, se están tallando la parte inferior con, digamos, como con especie de banana o salchichas, podríamos decir, dicho así de manera coloquial, que generan vorticidad. Y volvemos a lo mismo, volvemos al uso de ese aire turbulento para conseguir un mayor rendimiento aerodinámico. Y como dice Carlos, al final, si lo que quieres realmente es ver carreras de coches, tienes que eliminar, si no el 80%, sí al menos un 50% o 60% de esa carga aerodinámica, más que de la carga aerodinámica en sí, que a lo mejor no lo he dicho bien, de aditamento aerodinámico. No, porque si tú te fijas históricamente, o hoy día, si quieres ver una carrera de coches realmente, te tienes que ir a disciplinas donde la aerodinámica está bajo mínimos. Es decir, Claro. Ujú. está para que se sujete el coche y poco más. El resto es para, pues eso, para pues, que el coche vaya un poco más sujeto en curva y ciertas cosas. Pero históricamente, si muchos recordaréis el famoso vídeo que siempre que vamos a Austria lo ponen por la tele, de René Arnoux y de Villeneuve luchando con el Ferrari y el Renault, adelantando en 2 o 3 vueltas, que se adelantaban uno a otro
se repasaban, se salían fuera de la trazada, volvían a entrar, volvía a coger el coche, le volvía a adelantar, el otro se la devolvía a la siguiente curva. Esos coches tenían Conducir errática. Conducir errática. totalmente, conducir errática, pero esos coches tenían efecto suelo, esos coches, porque eran del año 79, esos coches tenían aerodinámica, pero claro, tenían una aerodinámica Exacto. muy limitada, una aerodinámica que además estábamos prácticamente en los 10, 15 primeros años de lo que es aerodinámica en Fórmula 1, ¿no? Y bueno, y se podían disfrutar carreras increíbles. También los circuitos hacían mucho en aquella época, que no Y un teníamos... detalle, Carlos, si me permite, esos coches medían como 1,5 metros menos de longitud aproximadamente. Claro, pero es Que que no eso necesitan. también Pero ¿por qué miden tanto los coches hoy día? Porque el motor es necesita. una puta mierda. Es un 6 cilindros de... ¿Qué cilindrada tiene? 1.600. 1600. 1600. 1600. 1600, o sea, ya me diréis. O sea, no es por el motor, es por toda la cosa que lleva de aerodinámica, Hibridación. espacio para las baterías y ya está. Pero realmente tú para un coche de competición no necesitas hacer un camión. No. Ujú. De hecho, Así los que tienes- prototipos de Le Mans, los prototipos de Le Mans, los hypercars, me siguen pareciendo coches grandes, pero tampoco llegan al tamaño de un Fórmula 1. O sea, no llegan a esa longitud y a esa anchura. Y No, históricamente los sí. coches de competición y los coches siempre más, digamos, eficientes han sido coches más bien pequeños. Sí. Ujú. Efectivamente. Por ejemplo, un campeonato que tiene un gran atractivo todos estos años y que Le Mans ha dado mucho espectáculo es la categoría LMP2 en concreto, que la gran Ujú. mayoría de chasis, por ejemplo, este año en las Europeas Le Mans Series, todos los LMP2 son de Oreca, de fabricante, y llevan todos el mismo motor Gibson, aunque lo han vitaminado para tener o dar más vidilla a esos prototipos. Pero mola porque todos llevan el mismo chasis, lo único que cambia es el setup propio que le puedas hacer tú al prototipo, ¿no? Pero mola porque hay Una, carreras... Sí, dime. una pregunta, Isma. ¿Lo han vitaminado desde que en el garaje, en el famoso garaje 56, ¿no? ¿Participó el NASCAR y se comía a los LMP2 o lo han vitaminado No, porque... ya lo había vitaminado antes, pero es una cosa. Yo, por Vale, ejemplo, vale, vale. yo estuve en Le Mans con Isma. Y sí, mucho el MP2, mucho Ferrari Hypercar, mucho Porsche, mucha historia, pero el que nos emocionaba cuando pasaba, ¿cuál era? El puto NASCAR. Que no Sí, el tenía NASCAR y los Cadillac con los el Cadillac, pero V8. sobre todo el NASCAR, ¿no? Que de aerodinámica pues, iba con lo justo, iba con lo puesto. Y nos emocionaba, y es un coche que se zumbaba a coches, a todos los MP2, y hubiera estado casi un poquito por detrás de los Hypercar. O sea que es que y la aerodinámica que tenía el NASCAR, ya me dirás tú, ¿eh? Que era La que llevan los NASCAR. Tampoco, un A poquito ver, más... un poquito más está, preparada. estaba trabajada, pero sí, pero lo que es la caja era la caja. Reconoce que lo viste lo trabajado que estaba cuando lo viste con la lona. Que ahí es donde se ve si está trabajado o no. Sí. Pero es que yo recuerdo, o sea, la primera vez, o sea, cuando llegué yo el martes a Le Mans, y el martes y me fui por la noche a ver los primeros libres que hubo. O sea, me quedé con la boca abierta diciendo, ya está, ya tengo mi coche, le den por culo al Ferrari, al que sea, yo con el NASCAR, ¿sabes? Y tú veías cómo se bajaban los pilotos, estaba Baton y estaba eh, Jimmy Johnson y tal, y tú veías cómo se bajaban los pilotos y, y con la cara de que diciendo, pero esto qué coño es, ¿sabes? O sea, tú Sí, veías Jordan cómo... Taylor. Sí, pero Jordan Taylor no lo pilotó. Pero que tú veías cómo el coche ese llegaba a las curvas de Indianápolis con los escapes al rojo vivo
y echándose encima del coche que tenía delante, como pidiéndole paso, ¿sabes? ¿Por qué? Pues porque como no llevo aerodinámica, a mí el aire sucio que me está soltando me influye poco o nada, ¿sabes? Así que Claro. puedo meter el coche donde se No, supone y que no puedes meter mejor aún que todo eso, Carlos, son coches que están hechos precisamente para viajar en aire sucio. Los NASCAR están preparados para eso. Bueno, Son- claro, es que eh, toda la NASCAR es aire sucio, realmente. exacto, exacto. Entonces, realmente es que esos coches, si hay un paradigma de un coche que esté, porque decimos normalmente que los coches del fondo de la tabla de la Fórmula 1, es decir, los Haas, etcétera, ¿no? El Sauber y todo eso, son coches que están preparados para ir en aire sucio. ¿Qué leche? Un coche que está preparado para ir en aire sucio es el NASCAR. Eso es el paradigma de un coche que está preparado para Y ir comiéndose todo el aire que le está pasando desde delante. pero están preparados para ir sucio, para conducción sucia y para reglamento sucio. Están preparados. Bueno, lo último fue ya cuando, no me acuerdo, ¿qué piloto fue? El que se fue por fuera y la valla le iba colocando hacia adentro y ya está, y aprovechó Sí, la sí, valla como fuerza centrípeta. sí, 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 Como los dibujos animados, que al final eso lo Sí, sí. prohibieron porque dijeron, coño, pero que al fin, que uno lo ha hecho, o sea, que increíble, ¿no? O que, te acuérdate que hace unos años ponían las ventanillas de atrás, las ponían de un plástico más fino que hacía como de efecto aerodinámico y también les pillaron a un par de ellos y ¿tú te crees que los descalificaron? No, les dijeron, bueno, la próxima vez no lo hagáis. ¿Sabes? Como ha pasado ahora con el del guante. Bueno, el del guante sí se llevó una descalificación, ¿no? El de la palma del pato. Sí, 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 sí. sí. Pero Sí, bueno, bueno, que pues la sí, NASCAR es un mundo aparte, pero lo que os quiero decir es que para mí el exceso de aerodinámica que tenemos hoy día es Sí. totalmente contraproducente y solo lo tienes que ver ahora mismo en los que seguís en MotoGP, que están siguiendo la misma deriva de la Fórmula 1, es decir, motos, tú les ves ya con alerón en el colín trasero con alerón y tú dices, pero qué despropósito es esto, o sea, esto cada vez tiene menos sentido, ¿no? Y en el automovilismo yo quitaría la aerodinámica, pero vamos, gran parte de ella. Y espérate encima una cuando... aerodinámica. Sí, sí, Jero, sí. Sí, no, digo, encima una aerodinámica totalmente restringida, reducida a que a alguien se le ilumine la bombilla y le saque ventaja al resto y al final solo hay un camino. O sea, es tristísimo, porque todavía si fuera a decir, como en la época de los años, sobre todo los años 80, que sí se veían diseños muy diferentes y en los años 70 entre unos coches y otros, al final optaba cada uno por un camino diferente y al final al menos había 2 o 3 caminos que eran totalmente válidos para obtener resultados. Ahora no, Claro, ahora... pero esos son los reglamentos de mínimos y de máximos. Antes teníamos el reglamento de mínimos, que es el interesante. Es Claro. decir, el coche tiene que pesar como mínimo 600 kilos, ¿vale? El coche tiene que medir como mínimo 3 metros. El coche tiene que tener como mínimo 4 ruedas, ¿sabes? Y tal. Ujú. Entonces, con esos reglamentos, los ingenieros, pues, oye, si le pongo 6 ruedas al coche, ¿qué tal va? Y ahí tienes Claro. el tiro de 6 ruedas. Y si le pongo tal, y entonces, como son reglamentos de mínimos, los ingenieros tienen por dónde moverse. Ahora son de máximos, ¿sabes? Lo máximo que puedes gastar por vuelta son no sé cuántos kilojulios. Lo máximo que puede pesar puedes cargar de gasolina son 100 kilos. No sé qué, cuando lo suyo sería lo mínimo con lo que debes salir a pista son con 25 kilos de gasolina. Carlos, y hilando con lo que estás comentando, al final, con tanta igualdad reglamentaria y tan poco margen para diseñar, aún más resalta pues personas en este caso como Adrian Newey, que este año se la ha vuelto a sacar en cuanto al diseño del nuevo Red Bull y que se está hablando, o hoy ha publicado concretamente la prestigiosa revista Autosport que personalmente cada año tiene menos de prestigiosa y más de click, pero que ha publicado que por lo visto Aston Martin ha hecho una oferta millonaria al diseñador británico y que no es la primera vez que recibe una oferta millonaria. Recordemos que Ferrari también
también la hizo en su momento. Y con esta oferta millonaria que ha hecho Aston Martin, que está metiendo muchísima pasta en el equipo, no solo los inversores, digamos así, independientes o menos conocidos del equipo británico, sino también con el empuje de Aramco, que para mí ha sido un golazo del equipo británico, la incorporación del capital saudí al equipo. Viene, digámoslo así, a ser digamos que sería la piedra angular del proyecto después de que este año supuestamente se finalizaría la fábrica con ese túnel del viento nuevo. No sé qué opináis sobre este posible fichaje de Newey. A mí me parece difícil. Primero, porque cuando tú eres un ingeniero del nivel de Newey, estás bastante de vuelta ya de todo. Y entonces lo que vas buscando es un proyecto donde te ofrezcan posibilidades. Es decir, y el Red Bull lo tiene. Para llegar, o sea, es que no nos olvidemos, el tío por muy genio que sea, las cosas, y Jero lo sabe, se aprenden a base de fracasar. Y para encontrar el camino correcto, ha tenido que meterse por 20.000 caminos que no son correctos. Y esos son mucho dinero, mucha inversión, muchos recursos perdidos que en otros equipos, pues o no lo tienes, o no te los dan, o no los dispones. Y en Red Bull, pues sí los tienes. Por lo tanto, por eso te digo, veo muy difícil que un tío como Newey, donde le dan lo que quiera y lo que necesita para desarrollar se vaya a buscar a su edad, que no nos olvidemos que este señor lleva más de 35 años en la Fórmula 1, un proyecto nuevo donde tú vete a saber si este año me dan todo lo que necesito y al año que viene, pues se va a Aramco o se va a la otra y en vez de ponerme una carta blanca con todo lo que yo necesito para hacer esto, pues me tengo que ver con la mitad. O la otra mitad de mi equipo, parte de mi equipo no se viene porque no sé qué, porque no nos olvidemos, Adrian Newey no sería nada sin el equipo de ingenieros que tiene alrededor, o sea que yo lo veo difícil. No sé si Jero lo ve de otra manera. 67 años tiene, para ser más concretos, y lo que dices tú, al final el capital humano del que te rodeas pues influye mucho en tu manera de trabajar, eso está clarísimo. Sí, en eso estoy totalmente de acuerdo. Y además, no es una cuestión de dinero. Yo creo que cuando llegas a cierto estatus, es como ha dicho Carlos, tú lo que quieres es que te aseguren que tienes las herramientas necesarias para poder demostrar tu talento. Y incluso es más, si imaginemos que por H por B por J en Red Bull se siente agotado y a Aston Martin le pone X dinero sobre la mesa, pero no le paga más que Red Bull. Pero Aston Martin le ofrece instalaciones y demás, herramientas, etcétera. Yo te aseguro que en ese caso, Newey seguramente a lo mejor diría, bueno, pues pongo mi broche de oro final en Aston Martin y me marcho. Pero es que ese no es el caso. No estamos en esa tesitura. Red Bull, de momento, sigue siendo una estructura, creo que junto con, a pesar de lo que se dice, y es verdad que en Mercedes han perdido un poco la cabeza, pero siguen siendo estructuras, y Ferrari, cuando se centran y deciden no politizarla mucho, son estructuras que te ofrecen las herramientas necesarias para poder desplegar todo ese talento. Y Aston Martin a día de hoy todavía sigue siendo un equipo de futuro, de posibles futuros, pero realmente a día de hoy no está en condiciones de asegurar que te puede dar esas herramientas de las que estamos hablando. Y bueno, como efeméride que se ha cumplido hoy mismo, hace 15 años, la primera victoria, y qué victoria, con doblete incluido, de Brown GP en Australia. Tanto la victoria de Jenson Button como del segundo puesto de Rubens Barrichello con ese Brown GP, que al final, que te salga un Brown GP a estas alturas de la vida como estamos hablando, es muy difícil porque el reglamento es muy restrictivo, quizás solo deja trabajar en unas áreas, y el único punto de diferenciador en este aspecto lo está mostrando Adrian Newey, del que acabamos de hablar, ¿no? Al final, más o menos todos los equipos suelen tirar sobre una línea o sobre un diseño,
pero personajes de este tipo con el capital humano que hay detrás, que muchas veces no, lo que hemos hablado ahora, que no se habla de ellos, pero que al final es todo un pack, ¿no? No es solo la persona quien destaca en este caso, ¿no? Y bueno, estaban saliendo, como he comentado antes de empezar el programa con Jero, informaciones de que el túnel de viento de Mercedes, por lo visto, no está funcionando bien, pero bueno, al final es como lo que ha dicho Jero, ¿no? Una coletilla, ¿no? Como problemas hidráulicos, ¿no? Sí, eso suele suceder mucho. Y de hecho, fijaos cuántos años nos hemos tirado con la famosa correlación de datos de túneles de viento en Maranello, por ejemplo. De años y años y años en los que es que había un problema de correlación entre el túnel de viento y la pista. Es que hay un problema y tal. El tema de la aerodinámica, y yo sé que la gente muchas veces se desespera porque parece como que, joder, llevamos ya varios años de reglamento, o sea, ahora mismo en concreto llevamos, quizás este sea el primer año de reglamento estable en respecto al efecto suelo con respecto al año anterior, técnicamente, y que todavía haya equipos que sufran con esa correlación, etcétera, pues te choca, ¿no? Pero en realidad la gente lo que tiene que entender es que la aerodinámica no es una ciencia exacta. Al contrario de lo que se puede considerar con la física mecánica o con las mismas matemáticas, etcétera, la aerodinámica sigue siendo una ciencia muy experimental, o mejor dicho, una disciplina muy, muy experimental. Y desgraciadamente, incluso con la potencia de procesamiento que se tiene disponible hoy día en cuanto a ordenadores, los programas de fluidos computacionales y la dinámica de fluido computacional, programas de cálculo de elementos finitos y los túneles de viento modernos con las herramientas de medición modernas que se tienen y las famosas parrillas que se usan de sensores para cuando se hacen pruebas y demás, incluso los simuladores de los que se habla tanto, que sí están muy perfeccionados y sin embargo, gracias a que esa aerodinámica, como digo, no es una ciencia exacta, no es una disciplina exacta, pues vemos como hay equipos que todavía, aun a pesar de tener muchos recursos, pues siguen teniendo fallos y problemas y historias. No quiero decir con esto que es que eso sea lo habitual y lo normal, pero tampoco que la gente se lo tome como si fuera el fin del mundo, porque esos problemas se pueden solucionar en el plazo de muy poquito tiempo, en torno a un mes o mes y medio, si se hacen las cosas como en condiciones y trabajan todos a una, claro. Si hay problemas luego en los departamentos, pues la cosa se complica un poquito más. Oye, Ger, Pero tengo una pregunta. Yo estoy muy metido en el tema de la inteligencia artificial por motivos laborales. sí, sí. ¿Cuánto crees que va a impactar la inteligencia artificial en la aerodinámica y en el desarrollo de los Fórmula 1? Pues en el tema de diseño, concretamente en el tema de diseño, creo que de momento el impacto va a ser muy poco o ninguno. Sin embargo, en el tema de cálculo sí puede ayudar mucho, porque una cosa que sí tiene la inteligencia artificial es que te ofrece, eh, digamos que te ofrece la posibilidad de poder realizar ya no solo los cálculos en sí, que eso ya se ofrecía antes de la inteligencia artificial, sino la precisión, ¿no? de esos cálculos y el no perder el tiempo con cierto tipo, en matemática lo podríamos denominar cierto tipo de cierto tipo de cálculo que se puede realizar. Podríamos entrar aquí, ahora podría entrar a hablar del álgebra lagrangiana, de euleriana, de cálculo, en fin, podríamos tirarnos aquí 5 horas y no enterarnos absolutamente de nada, porque hasta ni yo mismo comprendo muchas. ¿Cómo has dicho, Jero? La granjiana, ¿eso no es la ciencia que estudia las granjas? Pues no lo sé, no sé si al señor Lagrange tenía alguna granja, pero te digo que tienen la matemática euleriana y la granjiana, y a partir de ahí se desarrollan un montón de cálculos, etcétera, etcétera. Bueno, podríamos entrar, ya digo, en una historia que no nos llevaría, además, no nos llevaría a ningún lado y al final eso. Pero sí entiendo, la inteligencia artificial sí es capaz de hacer una cosa que la hace muy bien y es separar el grano de la paja. O por lo menos una vez que está bien entrenada, creo que sí es capaz de separar ese grano de la paja de una manera mucho más rápida de la que lo hacemos nosotros, los humanos.
Entonces creo que en ese aspecto, por eso digo en el aspecto del cálculo en aerodinámica y el, digamos, quitarte horas de trabajo en búsqueda de unos caminos que no llevan a ningún lado. En ese aspecto, la inteligencia artificial, una vez que esté bien entrenada, porque creo que todavía no está preparada para ese tipo de trabajo, pero se puede entrenar, creo que en ese aspecto sí podría ayudar mucho a los diseñadores en cuanto a, sobre todo a eso, a descartar ciertos caminos que al final no te van a llevar a ningún lado y te puede ahorrar muchísimas horas de trabajo, cosa que eso siempre te va a venir bien porque puedes destinar esos recursos que estás ahorrando a otras partidas en las cuales las necesites más. Porque yo realmente donde invertiría mucho más dinero que en el túnel del viento, que quieras que no siempre lo puedes alquilar, sería en entrenar un modelo de inteligencia artificial, o sea, gastar mucho dinero en computación para darle patrones. Es decir, mira, aquí tienes todos los diseños, todos los diseños de los Fórmula 1 de este año, ¿no? Sí, sí. La inteligencia artificial es entrenarla para que busque el patrón común de los más rápidos, ¿no? Y estoy seguro que sería capaz de ver algo común en esos coches por los cuales son los más rápidos. O por qué en este circuito este coche va mejor que en este otro y tal, ¿no? Para la inteligencia artificial, para el tema de búsqueda de patrones y de cosas que a nosotros como humanos muchas veces se nos escapa, eso es Carlos, dime. Carlos, pero para eso ya existen las fotocopias. Claro, sí, no, evidentemente, y en Aston Martin saben muy bien lo que es eso. No, sí, no, en Aston Martin tienen buenas fotocopiadoras. Pero, Julián, yo recuerdo en Sí, el yo año sé por dónde va, Carlos. Y es por eso por lo que te he dicho que sobre todo te ahorraría muchísimo trabajo en ese aspecto. Porque la inteligencia artificial se ha demostrado que es capaz de encontrarte. Y sobre todo una cosa que tiene la inteligencia artificial que me encanta, que es que em, tiene una capacidad de resumen que es una auténtica bestialidad. Y eso sí es verdad que a veces te hace perder mucho tiempo. Y en el aspecto ese sí. Ahora, en el aspecto de diseño puro, es decir, en eso de partir de un diseño cero en base a un reglamento que estuviera más abierto o eso, ahí ya tengo mis dudas con la inteligencia artificial. Creo que necesitaría bastantes más años de desarrollo y una serie de aprendizajes que ahora mismo creo, no lo sé porque tampoco la manejo mucho, creo que de momento no está al alcance. Pero en Jero, cuanto a lo... Sí, sí. sí, no, que iba a decir, tanto a Carlos como a ti, estáis abriendo un melón muy peligroso como el que ha sido, ¿no? De la sanción de Alonso, ¿no? Porque al final, como se escuche la FIA, para lo del límite presupuestario, la implementación de la IA, me parece a mí que unos cuantos ingenieros pueden ser despedidos, ¿eh? O sea, cojito que ese melón al lorito, ¿eh? no, pero Lo- lo- una IA no tendría, o sea, una IA sí que no iba a hacer una interpretación ambigua del reglamento. Es que a eso es a lo que yo iba. Creo que todavía lo que es la creatividad humana, una IA lo tiene bastante difícil para competir con la creatividad. Estoy hablando de gente muy talentosa, no con la creatividad de una persona que sea una ameba, ¿no? Pero dicho mal y pronto. Pero en el tema del cálculo, creo que la IA sí puede ayudar y mucho, muchísimo, de hecho. Ujú. Pues ya, no, es que yo creo que allí lo veremos próximamente cómo va a impactar en estos campos, ¿no? En el tema de ingeniería va a impactar bastante por eso mismo, por lo que tú has dicho, Jero. No va a sustituir a un Adrian Newey, pero así a ciertos machacas de estos de cálculo y sobre todo cálculos complejos. Yo recuerdo, o sea, a mí me gusta mucho la aviación, yo soy cajero también, ¿sabes? Ujú, Y yo recuerdo que en España, cuando Construcciones Aeronáuticas construyó el C-212, aquí se le conoce como Picio en el ejército, que es un avión de carga chiquitito, de hélices
Este se construyó a principios de los 70, en el 70-71. Para los cálculos de las alas, tuvieron que irse al ministerio, en aquella España, ¿no? En la España de Franco, al Ministerio de Obras Públicas, que tenían una calculadora que hacía los cálculos de las presas, cuando en España se construían presas, ¿eh? Y era la que hacía los cálculos de las presas. Bueno, pues tuvieron que recurrir pedir prestada esa calculadora para poder hacer los cálculos de las superficies alares y de todas estas cosas, y la máquina tardó como 2 días en hacerlos, ¿no? Entonces, para que veáis cómo evoluciona todo esto, ¿no? Entonces, unos cálculos tan complejos como los que son la aerodinámica de un coche, cómo afecta y cómo tal, posiblemente el tema de invertir en una IA que te acelere mucho esos cálculos y sobre todo esos resultados, puede ser la diferencia entre ganar o no ganar. O sea que yo creo que en los próximos años vamos a ver cosas bastante interesantes en este aspecto. Y pensad una cosa que nunca, pero además de nunca, se puede comparar la dificultad de cálculo, sin menospreciar, por supuesto, la dificultad de cálculo que tiene un avión de carga, pero nunca se puede comparar la dificultad de cálculo de un avión de carga o de un avión de hélice o una Cessna, por ejemplo, con respecto a un Fórmula 1. Estamos hablando de dos aparatos muy diferentes con un aparato capaz de mantener unas velocidades relativas de viento medias bastante elevadas, como la Cessna, aunque nos parezca mentira, porque se considera un vehículo lento, ¿no? Para lo que es el estándar de aviación, pero puede mantener una media relativamente elevada, con una carga aerodinámica alta, con un diseño muy sencillo. Pero es que en un Fórmula 1 tú no puedes hacer eso. En un Fórmula 1 al final se te complica mucho el cálculo porque estamos hablando de un vehículo cuya variabilidad en la velocidad relativa es enorme. Y tienes zonas en las que la velocidad es muy baja y zonas en las que la velocidad va a ser muy alta. Entonces, todo eso complica muchísimo el cálculo. Vale, chicos, pues ha sido muy, muy amena vuestra compañía y vuestra charla. Vamos finalizando lo que es la charla Fórmula 1. Luego seguiré el programa hablando de otras categorías y para no robaros más tiempo personal, que ya sabemos que es muy limitado muchas veces. Y nuevamente las gracias tanto a Jero como a Carlos. Jero, que le podéis escuchar en GPKs y también en otros podcasts como es Bandera Azulera. Sí, Bandera Azul. Y bueno, también en sus conexiones de Twitch, aprendiendo de aerodinámica, y en el canal de YouTube aprendiendo aerodinámica con Jero, puede ser. Es que lo tengo en suscripciones y me pueden buscar como sí, curiosidad de ingeniería con Jero, pero como es más fácil, en todas mis redes sociales y en Twitch y todo, me pueden buscar como Jero Eating. Y así es mucho más fácil. Y bueno, Carlos, el hombre multipodcast, cuenta y narra todo lo que tienes porque es bastante curioso y ameno, la verdad. Bueno, yo en Historracing, el podcast de historia del automovilismo. En mi podcast diario que hago pasando con pistón, que se llama el Reflex Podcast, donde hablo de cualquier cosa. Ahí sí que puedo hablar últimamente hablo mucho de la IA, menos de fotografía, pero ahí te hablo de cualquier cosa. Y en Apelianos, que llevo desde que se fundó Apelianos allí, y más o menos esos son los podcasts, y en Mecánica Pod con mi amigo Gerardo. Pero vamos, que últimamente por cuestiones personales apenas puedo grabar, nada más que el que hago con pistón cuando lo saco a pasear, y porque hablo de lo que se me ocurre, ¿sabes? No sin guión, sin nada. Pero bueno, que esto lo van a escuchar en Historracing y bueno, pues historia del motor. Vale, pues muchas gracias, Carlos, y muchas gracias, Jero. Hasta otra, y un placer que hayáis venido por aquí. Muchas gracias, Bonito, por invitarnos. Muchísimas gracias, Isma. Ya sabes que es un placer siempre estar por aquí.
Se me pasaba a comentar, antes de cerrar el capítulo Fórmula 1 y esta gran charla que hemos tenido con Jerónimo Garzón y con Carlos Castillo, ha publicado Josep Luis Merlos en el diario Sport un artículo con su particular manera de escribir y de contar las cosas, Josep Luis Merlos, hablando de circuito de Barcelona, ¿no? De Montmeló, concretamente. El circuito de Cataluña, ¿no? Denominado, pero que para mí, personalmente, siempre va a ser el circuito de Montmeló. Bueno, pues con su particular, como he dicho, manera de escribir y hablar, titula el artículo, el cual recomiendo: el circuito no debería ser una pirámide funeraria. ¿Y por qué dice esto? Pues porque el circuito ya sabemos que está teniendo esa, digamos, incógnita, ¿no? De cara a su posible renovación o no con la Fórmula 1 en detrimento o en favor del circuito urbano de Madrid. Pero que, bueno, él expresa, ¿no?, que construir una pirámide, vuelvo a repetirlo, no debería ser nada fácil ni económico, y que en el circuito de Cataluña las obras teóricamente se hicieron para responder a las exigencias de Liberty Media y, de paso, modernizar la instalación, mejorar su competitividad, ya que han pasado de costar de 30 millones de euros a 50 millones de euros. Perdón. La entrada en gestión de FIRA de Barcelona, de la Feria de Barcelona, es también una magnífica noticia para el circuito de Montmeló. Pero que ahora que sabemos, como bien dice él, ¿no?, que el Mundial de Rallys no volverá a Cataluña, por lo menos al menos hasta 2027, dice que no podemos pecar de bisoñez en nuestras expectativas de cara al futuro de la Fórmula 1 aquí en Cataluña. Y bueno, y dice que hay que ser optimistas en torno a la renovación de contrato. Claro que sí. Él dice, tenéis que tener en cuenta y ponerlo en valor que está escribiendo como catalán y en un medio de comunicación catalán como es el Sport. Dice que hay que ser optimistas en torno a la renovación del contrato, claro que sí, pero no podemos mostrarnos ingenuos y convendría acreditar con datos y hechos concretos que las promesas de Liberty, el propósito común de extender la vinculación de Barcelona con la Fórmula 1, va mucho más allá del deseo que todos tenemos. Y como bien comenta, en el mundo de la velocidad las prisas son malas compañeras de viaje, paradójicamente. Si tras el gasto monumental que se está haciendo y el esfuerzo, y que el que se va a seguir haciendo incluso más allá de la Generalitat o de la propia ciudad de Barcelona, la no renovación sería un jarro de agua fría, eso está claro. Está bien recurrir o recubrir de granito el circuito como aspiran en Giza, ¿no? Hablando de las pirámides de Egipto, ¿no? Pero quienes lo impulsan no deben caer en la megalomanía egoísta de muchos antiguos faraones y convertir la instalación de Montmeló en una pirámide, en el monumento funerario de lo que fue el pasado de la F1 en Cataluña. La verdad es que el panorama que tiene el circuito de Montmeló, siendo un circuito que está afrontando renovaciones bastante millonarias, pero que por norma general siempre ha contado con instalaciones punteras a nivel mundial o igualitarias a circuitos de primer nivel en el mundo, se están jugando, yo creo, de esta manera, ¿no? Por lo que explica Josep Luis Merlos y por los datos que tenemos que salen a la luz pública, se está jugando todo a una carta en cuanto a tema de Fórmula 1. Pero yo creo que el circuito de Montmeló, con toda la actividad anual que tiene, recordemos que es uno de los circuitos de test preferidos por muchísimas categorías. Si finalmente no logra renovar con Liberty en la Fórmula 1, yo creo que su principal objetivo se debería ser uno de los principales actores o protagonistas de, por ejemplo, del WEC, ¿no? Del Mundial de Resistencia, ¿no? Y orientar o reorientar, mejor dicho, su rumbo de cara a un futuro más a largo plazo. Si bien es cierto que no solo el circuito, sino otros circuitos que han sido y son
protagonistas del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, prácticamente año tras año, tienen que estar haciendo inversiones en el circuito. Y pienso que sin embargo, otros circuitos, véase como puede ser Sao Paulo, que sí hace años ha tenido una renovación importante del circuito. Si quitas la parafernalia del evento, entre comillas, de la Fórmula 1, como pueden ser el montaje de gradas, ¿no?, para un concierto que se pueda albergar dentro del propio circuito, etc., la verdad es que yo creo que hay circuitos que se les mide de una manera y a otros de otra. Creo que Montmeló, en este caso, le doy un voto a favor, que ha sido uno de los circuitos que más ha mejorado en los últimos años sus instalaciones. Si bien es cierto que de cara al aficionado deja muchas veces muchas cosas que desear, el tema de, por ejemplo, de la administración del aparcamiento está teniendo muchos problemas año tras año, incluso con el tema de robos, etcétera, y yo creo que deberían cuidar más al socio, porque los propios socios muchas veces se han quejado y no han sido oídos en este caso. Pero bueno, es un artículo que recomiendo, que lo podéis encontrar en el diario Sport, y siempre esa opinión de Josep Lluís Merlos, del periodista catalán, que la verdad es que me encanta. Tiene sus blancos y sus negros, como todos, pero lo recomiendo el artículo de Josep Lluís. Sin irnos del circuito de Montmeló, tenemos que decir que el fin de semana del 13 y 14 de abril tenemos la primera cita de las European Le Mans Series, en la cual el trazado catalán acogerá la primera cita y contará con 43 inscritos en esta primera cita. 14 LMP2 pata negra. Luego tenemos en la categoría LMP2 Pro AM, que comparte pilotos Pro y AM, 8 inscritos. Luego en la categoría LMP3, 10 inscritos. Y en la categoría Le Mans GT3, la nueva categoría que acoge este campeonato, con 11 inscritos. Tenemos a dos españoles, concretamente uno en el MP2, donde están los pilotos pata negra, por decirlo de alguna manera, que todos son pilotos pros. Tenemos a Lorenzo Flusá, que este año debuta después de bastantes tests con Cool Racing, y que el propio Mathieu Bassivier comentó que tiene bastantes atributos muy buenos, y Lorenzo Flusá lo ha estado haciendo bastante bien, y estará acompañado en el equipo Cool Racing con Matthew Jacobsen y Ritomo Miyata, dos compañeros con larga experiencia y alto nivel, la verdad. En cuanto a otros equipos de la categoría, pues tenemos a los United Autosports, al Garbeport Racing, el actual campeón de la categoría del año pasado en el MP2, que este año contará con Matías Kaiser, Oli Cadwell y Alexander Lin, que viene que viene para tener más kilómetros, fuera parte del Cadillac en el cual compite digámoslo así, en el Mundial de Resistencia, en el WEC. En el MP2, en la categoría Pro-Am, tenemos el otro español que hay en la categoría, que está en el equipo Niesel Racing, que está acompañado por John Falk, Colin Noble, y el piloto es Albert Costa, que va a hacer las European Le Mans Series. Y recordemos que con el mismo equipo va a correr las 24 horas de Le Mans, ya que Niesel Racing ganó su invitación del ACO para competir en las 24 horas de Le Mans 2024. En cuanto a la nueva categoría de Le Mans GT3, tenemos a F Corse, Spirits of Race, que es el Racing, equipos súper conocidos de la categoría y que ya llevan bastantes años. Y en este caso llama la atención que son 6 Ferrari 296 Le Mans GT3. La verdad es que Ferrari
con este nuevo GT que sacó hace ya pues 3 años. 3 años creo que ya tiene, 2 o 3 años, ya no recuerdo bien exactamente la fecha. Pues está haciendo buena caja en equipos privados como entre comillas oficiales, y la verdad es que está rindiendo bastante bien. Los otros monoplazas, GTs de la categoría Le Mans GT3, que son, a diferencia de Ferrari, pues son el Aston Martin de Racing Spirit of Le Mans, el Porsche 911 GT3 de Proton Competition, y también tenemos otro Aston Martin de Grid Motorsport by TF, que lleva el soporte de TF igual que por ejemplo lleva en el Mundial de Resistencia, que lleva los Corvette, y otro Porsche 911 GT3R del equipo Iron Dames, donde está Sarah Boy, Rachel Frey y Michelle Gating, pareja de Jules Gounon. Bueno, pues una cita bastante atractiva. El precio de las entradas son 10 pavos, o sea, está tirado de precio. Y si estás cerca o vives cerca del circuito de Montmeló, pues es una buena opción para pasar el fin de semana. Carrera de 4 horas. Y las entradas, 10 euros es la entrada normal y más paddock. Pero luego por 5 euros más, por 15 euros en total, tienes entrada al circuito, ponerte en cualquier grada, el paddock, y sobre todo también tienes el grid wall, que es andar por, o tener acceso, digámoslo así, a la parrilla, en este caso, ¿no? Y en este fin de semana está siendo en Nogaro, está siendo un fin de semana de carreras, como viene siendo habitual en estas fechas. Y es que el campeonato francés de GTs, el FFCA GT, consta también de los GTs, pero también consta también de la Fórmula 4 francesa y demás copas, en este caso, por ejemplo, como la GT4, en el cual tenemos marcas como Ginetta, Audi, BMW, Mercedes, Alpine o Porsche. La verdad es que un fin de semana en el cual hay bastantes carreras, concretamente de 7 disciplinas diferentes y 19 carreras durante 3 días de fin de semana, y la verdad es que los franceses se lo están montando bastante bien, y con un tradicional desfile por el centro de Nogaro, en Francia, donde van pasando los diferentes coches de las diferentes disciplinas. La verdad es que deberían tomar nota la Federación Española, porque Francia, si bien en Fórmula 1 con el equipo Alpine y en Resistencia está por ver a ver qué tal le va a Alpine, en cuanto a sus campeonatos, digamos así, interiores, la verdad es que la Federación Francesa, la conocida FFSA, lo está haciendo bastante bien y tiene multitud de equipos, monoplazas, GTs y sobre todo bastante afluencia de público. Es posible que en un futuro, pues el que os está hablando, pues haga un viajecito cerca de su casa, que tengo Francia cerca, y vaya a ver estas copas, ¿no? En cuanto a otras noticias que ha habido, Cadillac ha sido descalificado del WEC en esta primera ronda, porque cuando han ido a medir el coche, miden con una herramienta 3D, con un láser 3D, y miden todas las medidas del coche y toda la carrocería, y ha sido descalificada porque en las rejillas del difusor trasero, los pilares, digamos así, del difusor trasero no cumplían con la altura y excedían de altura. El propio equipo ha puesto todo, ha sido colaborativo con los Marshall, con los comisarios y con el estamento técnico, y ha sido un fallo de Dallara a la hora de suministrar ese difusor trasero,
y la propia Dallara ha dicho que ha sido un fallo de calidad en cuanto a la comprobación de la misma pieza, o sea que le afecta directamente a Kabila, claro, porque queda descalificado y pierde esa cuarta plaza que había logrado en esos 1.812 kilómetros de la primera ronda disputada en Qatar. Consecuencia, pues que el equipo Lamborghini, el Aerolinks, sube de puesto y en la clasificación final y logra conseguir 2 puntos en el campeonato de constructores. Y fijaros que ha sido el peor resultado de Toyota desde que está en el WEC, quitando la descalificación que tuvo en 2018. Acordaros que fueron descalificados los 2 Toyotas de la carrera británica en el Mundial de Resistencia. Pues quitando esa descalificación, en esta primera ronda ha sido el peor resultado. Pero fíjate, aun siendo un resultado muy malo, como los demás pilotos, o sea, como los demás equipos, perdón, incluido el Cadillac, que ha sido descalificado de la carrera, Ferrari tuvo un fin de semana horroroso, incluso con su Ferrari privado, y con los puntos que ha conseguido está en el segundo en el Mundial de Constructores. Recordad que primero está Porsche con 39, segundo Toyota con 23 y Ferrari tercero con 18 puntos. La verdad es que llama poderosamente la atención que incluso siendo un fin de semana desastroso de Toyota, pues haya conseguido puntuar y esté segunda en el campeonato del mundo de constructores en el Mundial de Resistencia. En cuanto a otras noticias, pues bueno, recordar que el podcast pasado hablamos de lo de la carrera de $1 millón de $1 que había ganado, Alex Palou. Y si bien es cierto que la carrera tuvo poco espectáculo, las diferentes magas y la carrera final tuvo poco espectáculo, el propio Alex Palou ha dado recomendaciones a la IndyCar, pues para que tenga un poco más de emoción esa carrera, ¿no? Y de cara al futuro, pues sea mejorada, ¿no? Y bueno, finalizamos el programa de hoy con una frase que el propio Carlos Castillo ha publicado en su cuenta de Twitter, y es que ha dicho textualmente: cuando el piloto se equivoca en las notas y hace una pregunta retórica, ¿son también considerados problemas de transmisión? Y dice, de transmisión de información. La verdad es que Carlos siempre tiene esa vuelta de tuerca y esos chistes malos, o como queráis verlos, que la verdad es que hacen reír a uno o hacen llamar a la ambulancia, ¿no? Porque vamos, están muy bien, ¿no? Y le quiero mucho a Carlos Castillo, le mando mucho ánimo y estoy súper agradecido siempre por su ayuda y su participación en el podcast. Bueno, pues terminamos el programa de hoy. Recordad que el programa es subido en diferentes plataformas de podcasting, véase, por ejemplo, como iVoox, Spotify, Amazon Music y otras plataformas. También deciros que como Telegram sigue existiendo y no lo han chapado, nuestro grupo de Telegram sigue disponible en el enlace t.me/motorsport360 o en vuestra lupa de Telegram ponéis Motorsport360 y ahí nos encontráis. Es un grupo abierto, educado, donde se comparte información y risas por doquier. Y también, pues si me queréis encontrar a mí, pues yo también tengo cuenta de Twitter, Ismael Pérez 1, con un 1 al final, Ismael Pérez 1. Y también podéis seguirme en Instagram, IsmaPH88. Espero que os haya gustado el programa de hoy, diferente para esta Semana Santa, hablando de cosas también que nos atañen, de la Fórmula 1, de otras categorías. Y bueno, no voy a seguir, no os doy más el rollaco. Un abrazo y adiós, adiós, adiós.
time you have to leave the place. Max Verstappen, you are the world champion.